Jesucristo. Yo no voy a dar todos los detalles, pero el libro de los Hechos es un libro muy importante para leer, porque ustedes van a encontrar un sinnúmero de situaciones que los apóstoles tuvieron en el inicio de la iglesia. No importa lo que hayan dicho en otro tiempo y en otro lugar, pero estos son los inicios de la iglesia cristiana. Esta es la fundación de la iglesia que conocemos, el libro de los Hechos. Los apóstoles con las enseñanzas de Jesús por 3 años, después del advenimiento del Espíritu Santo, y hago énfasis en eso, porque este advenimiento del Espíritu sobre cada creyente es lo que da la fuerza, hermano, no hay otra cosa. No es lo que ustedes aprendan con la escritura, no es lo que le predique el pastor, que tienen que escuchar la predicación, no es la enseñanza que yo les doy, que deben escucharla. No es eso lo que da el crecimiento. Es importante, es parte del crecimiento, pero la verdadera fuerza espiritual viene cuando el Espíritu viene sobre la persona, sobre el creyente que lo reclama. Porque tenemos que reclamarlo más. El Espíritu hay que reclamarlo. Entonces, cuando ese Espíritu viene sobre nosotros, entonces ahí vienen los regalos que da el Espíritu, que muchos les decimos dones. Ahí es donde vienen los dones, hermano. Fíjense qué importante. Si usted quiere tener una utilidad dentro de la iglesia de Jesucristo, que usted debería tener ese interés, como todo, usted necesita clamar que la presencia del Espíritu repose sobre su vida. Lo necesita. Porque además, en otras clases que hemos dado aquí, le he hablado que por la Escritura, que la Escritura dice que nosotros seríamos conocidos por ser maestro, pastor, evangelista. ¿Por qué seríamos conocidos, hermano? No hay otra manera. Dios no nos va a conocer por la obra que estamos haciendo o por el trabajo dentro de la obra de Dios. Dios nos va a conocer, lo dijo varias veces, por sus frutos los conoceré. Y solamente vamos a tener frutos del Espíritu si el Espíritu está sobre nosotros. No hay otra. Usted podrá estar 40 años dentro de la iglesia. Si el Espíritu no ha venido sobre usted, no habrá fruto. Volveremos a los antiguos rezagos de la carne. Volveremos a la antigua manía, hábitos, malos hábitos. Volveremos a todo eso. Nos retractaremos de lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque no tenemos el Espíritu Santo. Y esta es la primera clase del libro de los Hechos. Yo creo que es la más importante. Después vamos a ver cosas que sucedieron. Después vamos a hablar del concilio de Jerusalén, el primer concilio cristiano. El primer concilio cristiano, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, por favor, léanlos en sus casas. Hoy no es el tema ese. Pero yo les exhorto que lean el libro de los Hechos. En el capítulo 15, ¿a ti te gusta leer? Yo lo sé. En el capítulo 15 usted va a encontrar el primer conflicto que encontraron los apóstoles dentro de la iglesia cristiana, del inicio de la iglesia cristiana. Porque venían con diferentes conceptos. Unos apóstoles creían que para ser cristiano había que guardar la ley, otros no. Ustedes van a ver qué interesante y qué resumen más interesante tiene ese capítulo, que lo vamos a estar viendo más adelante. Hoy vamos a terminar con esto del advenimiento del Espíritu. Habíamos mencionado en el capítulo 2 del libro de los Hechos la secuencia con la que el Espíritu desciende, y habíamos hecho énfasis en que esa secuencia no es un patrón. ¿Saben? Por ejemplo, todo tiene una liturgia en las cosas de Dios, un reglamento, un patrón a seguir, como la Santa Cena, por ejemplo. Cuando Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Y entonces cogió y partió el pan, se los dio a sus discípulos. Comer porque este es mi cuerpo. Eso es una liturgia, hay unos pasos a seguir. Y después les dijo, tomen de esta copa porque esto es mi sangre que va a ser derramada en favor de nosotros. Es una liturgia, es un paso a seguir, eso no se puede violar. Pero todas las cosas en la Escritura no son
Así. Yo recuerdo, yo creo que lo dije la última clase que hablé del libro de los Hechos, porque el domingo no pudimos venir, que en el seminario teníamos esta gran discusión. Es muy importante, estudiar es muy importante, ¿verdad, Ron? Ahí uno aprende en las cosas que se aprenden en el seminario por un espacio de tiempo. Usted no lo aprende en ninguna parte, casi en ningún lado. Porque no es el objetivo hacer seminaristas de la congregación, es el objetivo que la congregación aprenda de la Escritura. Pero en el seminario te da una profundidad de conocimiento. Entonces, la cristiana pentecostal que había ahí, los muchachos de la cristiana pentecostal, que tienen su creencia acerca del advenimiento del Espíritu, nos decían a nosotros, es que ustedes le ponen molde al Espíritu. Es una frase muy típica en la discusión del seminario. Ustedes le ponen molde al Espíritu. Entonces nosotros decimos, no, nosotros no le ponemos molde al Espíritu. Si ustedes creen que para recibir al Espíritu hay que seguir la liturgia que aparece en el libro, capítulo 2 del libro de los Hechos, ustedes son los que ponen molde. Porque entonces nadie recibe el Espíritu si no aparece primero un viento recio. Ese es el orden. Lo pueden leer, lo podemos leer si quieren. A ver, ¿quién tiene 2 ahí? A ver, Robert. A mí me parece que a Robert se está poniendo viejo. Tiene que coger los espejuelos para mirar. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, Amén. según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Si recibir al Espíritu tenemos que hacer una serie de ritos o tenemos que tener una serie de posturas, mire lo que dice el libro de los Hechos. Estábamos todos juntos unánime, entró un viento recio, todo se estremeció como si hubiese habido un terremoto y aparecieron sobre las cabezas de todos los que estaban allí lenguas como de fuego, fuego del Espíritu. Entonces, si ustedes quieren que las personas reciban el Espíritu de esa manera, pues si no hay de esa manera, no va a haber de otra. Porque más adelante la Escritura dice que el Espíritu se recibe por la fe. ¿Qué significa eso? ¿Tú lo crees? ¿Lo vas a recibir? No hay de otra. Eso rompe todas las liturgias y todos los moldes y todas las cosas que los creyentes hoy erróneamente quieren imponer a la congregación. A nosotros nos gustaba mucho la Liga Evangélica. Tú la conociste, Rob, ¿verdad? De Alejandro Nieto. Y nos gustaba ir allí en los servicios de los jóvenes. Eran muy movidos esos servicios, muy espirituales. Y una vez había un evangelista, ahora yo no recuerdo quién era. Ella, vengan aquí adelante todos que quieran recibir el Espíritu. Entonces tenían preparados unos diáconos allí para administrar. Y entonces a mí vino alguien, yo no tengo memoria, yo estaba orando y pidiendo que yo quería el advenimiento del Espíritu sobre mí. ¿Tú te puedes parar un momentito? Sí. Ahí. Y cogió, me aguantó por aquí, por el hombro, y me dijo, recibe el Espíritu, recibe el Espíritu. Y yo, bueno, yo abierto que yo quiero que reciba el Espíritu. Y no pasaba nada y me decía, di alabanza. Y yo, alabanza. No, repítelo. Entonces ella, ya gracias. Ella quería que yo diciendo esa palabra, alabanza. Ya venía la lengua. Señor, por favor. Y me empujó tanto que tuve que dar un paso hacia atrás. Porque lo otro que había en aquella época es que la gente se caía y no oraban por ellos. Yo he tenido experiencia, hermano. Yo he estado administrando en una iglesia y al final hay mucho llamamiento predicando, no enseñando.
he hecho un llamamiento para que quisieran recibir el Espíritu y yo simplemente parado en el púlpito y las personas alrededor mío se empezaron a caer, yo no los tocaba. El Espíritu se manifiesta como Él quiere. Nosotros somos los que no podemos darle o decirle al Espíritu, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que decirle esto y esto. Enreda tu lengua para que hable. No, Señor. Eso es un don espiritual y vamos ahora. Esas cosas que hizo el Espíritu al descender la primera vez en el día del Pentecostés en la iglesia primitiva son dones y frutos del Espíritu. Y eso los da, lo hemos leído hasta la sociedad aquí varias veces, lo da el Espíritu según Él quiera. Y Él entiende a cada creyente. Eso no es poner molde, eso es ajustarse a la Escritura. Yo les recomiendo, si usted no quiere tener errores en la vida cristiana, no se separe de lo que aquí dice. No escuche los nuevos inventos. Voy a repetir algo que he dicho aquí muchas veces. Yo recibí algo nuevo de parte del Señor, algo nuevo. Cuando usted oiga esa palabra, tenga cuidado porque todo lo que es nuevo es falso. ¿Cuáles son los carros que más duraban? Los carros que más duraban eran los antiguos. Eso de la década de los 50. Los de ahora no duran nada. Le ponen la mano arriba y se le hunde el capó. Esto es una ilustración que no pega mucho, pero bueno, ahí vamos. Lo antiguo está aquí, hermano. Si alguien le dice, le voy a enseñar algo nuevo hoy, eso es falso. Pero le voy a enseñar algo que ya está en la Escritura, es viejo, es verdad. Si está aquí, es verdad. Fuera de aquí no hay nada. Ahí vamos. Hable conforme a la palabra de Dios. Ahí vamos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Libro de Primera de Corintios, capítulo 14. Todos los que puedan leer, lo buscan para, si me pueden ayudar, mejor. Libro de Primera de Corintios, capítulo 14. ¿Lo tienen? Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todas las cosas, profeticen. Profeticen, profetizar es hablar de la palabra de Dios. ¿Y por qué pongo? Ahora sí voy a poner un molde aquí. Porque si usted profetiza algo que está fuera de la palabra de Dios, no es profecía. Entonces, profeticen. Sabemos que Dios da, a través de su espíritu, da profecía. Da enseñanza. Da discernimiento. Y puede que cualquiera persona que tenga el espíritu de Dios diga cosas, pero oigan lo que está diciendo, porque si eso que está diciendo a través del espíritu está fuera de este carril. Hermano, yo lo he sentido de parte de Dios, que usted el próximo domingo tiene que venir vestido de amarillo, porque yo lo he sentido de parte de Dios. ¿Dónde está eso? Cuando usted profetiza acerca de la palabra de Dios y la dice como está, tal como está, usted no se va a equivocar. Puede sentir otras cosas de parte de Dios. Puede sentir que yo siento aquí que hay personas que están descarriadas. Parece que está muy correcto eso, ¿verdad? ¿Y en qué iglesia no hay personas descarriadas? Tengan cuidado, hay muchas cosas. Ahora, donde usted nunca se va a equivocar ni nunca se va a apartar de la palabra de Dios, como usted enseñe o predique sobre la palabra de Dios. Muy importante. Lo que estamos viendo hoy en día, Robert, él puso una serie de cosas, no sé cuántos lo vieron por ahí en internet. Lo que estamos viendo dentro de la iglesia, yo sé que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Ahorita el hermano en la oración estaba mencionando al rey Ciro. El tercer templo está a punto de ser erigido. Ya está el sumo sacerdote, que no estaba,
Ya está en los cheques, el dinero israelí, que es el único que se puede aceptar en el templo. Y hay una moneda de medio cheque donde está la cara del rey Ciro y Donald Trump. Otro día hablamos de eso. Porque eso está impresionante. Eso está tan impresionante que yo creo que estoy atrasado en agarrarme de la faz de Dios. Está impresionante, hermano. En un abrir y cerrar de ojos, cuando la gente no se dé cuenta, cuando la final trompeta suene, que solo los hijos de Dios la van a escuchar, la iglesia será quitada y mucha gente no se van a dar cuenta. 2/3 partes de la población mundial no se van a dar cuenta. Eso es mucho. Eso es mucho, hermano. No sé por qué me desvié. Pero sobre todas las cosas que profeticé. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Porque nadie, ¿qué dice aquí? Porque por el Espíritu habla misterios. Esta es la lengua espiritual de la que mucho se ha discutido. La lengua espiritual. Esa lengua espiritual que la hemos oído, no le habla al pueblo de Dios. Porque eso es una lengua que nadie entiende. A menos que se interprete. Nadie lo entiende. Le habla a Dios y nadie le entiende. A menos que tenga interpretación. Porque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza le habla a los hombres, que repite la palabra, la enseña, lo que sea, le está hablando al pueblo. Y cuando usted le está hablando y está profetizando al pueblo, dice que le sirve al pueblo para edificación, exhortación y consolación. Miren qué interesante está. Tiene que hacer esas 3 cosas. Exhortar, edificar y consolar. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica. Eso no es malo, hermano. No lo podemos prohibir tampoco. Eso no se puede prohibir. Yo sé de iglesias que prohíben hablar lengua en el templo. Yo lo sé, yo la he visto, yo la he vivido. No se puede prohibir. Tú no puedes frenar la obra del Espíritu, hermano. Nosotros no podemos frenar la obra del Espíritu. Si el Espíritu le da que el hermano tal o la hermana más cual abre lengua, tiene que dejarlo, hermano. Y escuchar con reverencia si tiene interpretación. Así que dice el versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua. Sí, eso es lo que está diciendo aquí la Escritura. Una carta que le hizo Pablo a la iglesia de Corinto. Él quisiera que todos hablasen lengua. Pero mucho más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ese es el objetivo, de que el Espíritu hable en una lengua que las personas no entienden, y el objetivo es que la interprete también para que la iglesia reciba edificación. Para que la iglesia se edifique. Si usted quiere hablar lenguas espirituales que nadie entiende, lo está haciendo en lo privado. Amén, hermano. Si no tiene interpretación y lo hace en lo privado, usted mismo se está edificando y eso no es malo, eso es bueno. ¿Usted quiere que le hable algunas frases en ruso aquí? ¿Yo? Ella dice que no, no le gusta. Yo le puedo decir unas frases en ruso. A lo mejor tú sabes algo ruso. Y empiezo a hablar en ruso aquí, ¿quién me va a entender? ¿Hay alguien que sepa ruso aparte de lo que yo sé? Nadie. Neve. No, neve en inglés, no me lo confunda. Ni es tavares. Ni es palimayo ruso. Es como se dice, ni es palimayo ruso. Pues si yo empiezo a hablar en ruso aquí, nadie me va a entender. Pero si yo al mismo tiempo que estoy hablando ruso le doy la interpretación, pues entonces ustedes van a entender un poquito de ruso, pero no viene el caso. Aquí estamos dentro de la iglesia, que tiene que ver Putin con esto que ahora.
Verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué provecho tiene? Si no hablo con revelación, con ciencia o profecía o doctrina. Esto es doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que está tocando la flauta o la cítara? Son instrumentos musicales, se está refiriendo. Y ahora aquí cogemos al hermano Saúl y le damos un tambor, y a ella le damos una pandereta, y cogemos a Robert, que no sabe tocar trompeta, y le damos una trompeta para que sople. Y los tres, sin ponerse de acuerdo, empiezan a hacer ruido. Eso es lo que dice la Escritura. No están dando sonidos ciertos, no están en armonía, no están llevando un ritmo adecuado para que se entienda la música que está tocando. Mire qué interesante esto. Ciertamente las cosas inanimadas producen también sonido. Pero si la trompeta no diese sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Saben que todos los ejércitos de todo el mundo, en todas partes, tienen un toque de trompeta. Toda la vida ha sido así. Y había un toque para la retirada, había un toque para atacar, había un toque para estar tranquilo. Pero si el trompetista no sabe, el soldado Robert no sabe nada de trompeta, imagínate. Entonces tiene que decirle a los soldados, ¿y qué ha tocado este? Figura de tú. Tiene que dar un toque de música que se sepa lo que está tocando. Así también vosotros, verso 9, si por la lengua no daréis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decir? Porque es como hablar al aire. Ahora dice, mire, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, pero ninguno de ellos carece de significado. Usted no podrá entender ruso, francés, o italiano, o chino. Yo traigo un chino aquí a hablar aquí, usted no va a entender. Pero si el chino traduce lo que está diciendo, usted va a saber lo que está diciendo el chino. Hay muchas clases de idiomas. De hecho, en el libro 6, capítulo 2, habían 16 idiomas. Se los conté la otra semana. 16. Y el milagro que hizo el Espíritu entre los creyentes allí reunidos es que entre todos se entendían. Pero ¿qué están hablando estos? ¿Qué están diciendo? ¿Cómo es que lo podemos entender en nuestra lengua materna? Cada uno de los 16 grupos étnicos que allí había se entendía en su lengua original. Ese es el milagro que hace el Espíritu humano. Pero mire, escuche bien, lo que se manifestó en el día de Pentecostés eran idiomas, no era lengua espiritual. Eran idiomas, hermano. Lo puede volver a leer, vuélvalo a leer. No son estos pardos, medos, citas, no son los de Mesopotamia, no son los de Jerusalén. ¿Cómo pues que le entendemos? Eran idiomas comprensibles, normalmente comprensibles. Seguimos. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, pero ninguno de ellos carece de significado. Todos tienen un significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. ¿Usted habla chino? Pues me hace falta alguien que hable un idioma que nosotros no entendamos, que no sea inglés. Parar aquí y que empiece a hablar en chino. Y dice, este es extranjero y nosotros vamos a ser extranjeros para él. No vamos a entender nada. Así que también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos. ¿Cómo dice la segunda parte de 12, hermanos? A ver, para edificación de la iglesia. Hermano, si usted anhela hablar lengua, háblela. Pero también procure interpretarla.
Porque estas cosas, estoy aquí en 1 Corintios 14, verso 12. 1 Corintios 14, verso 12. Porque este tema que da el Espíritu Santo de hablar en lengua tiene un solo propósito, hermano. Un solo propósito. Repítelo, que se oiga. Ahí está. Si ustedes quieren, la semana que viene yo les voy a dar una clase corta de física cuántica. ¿Cuántos aquí saben de física cuántica? ¿No? No hay nadie. Entonces, ¿para qué le voy a dar? Eso no sirve para nada. Digo, por lo menos para la iglesia no sirve. No, eso no edifica la iglesia. Entonces hay muchísimos ejemplos. Gloria a Dios por la palabra. Es nuestra guía. El hermano de la oración decía, danos un GPS que solamente te sigamos a ti. Agustín, ¿qué palabras más sabias? Necesitamos un GPS que solo miremos a la palabra y a Dios. Y ese GPS no te va a desviar ni a derecha ni a izquierda. Te va a llevar al camino de Dios. Te va a llevar a la palabra. Son palabras de sabiduría. Es uno de los dones espirituales. Y lo digo el hermano mañana. El hermano tiene palabras de sabiduría en esta mañana para nosotros. Por lo cual, el que habla lengua extraña, esta no es idioma, es la lengua espiritual, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, verso 14, ya lo tiene, verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, escuche, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y ahora en esta mañana empiezo a sacar todos los títulos de teología, yo de licenciado, ¿cómo es, Robert? ¿Qué más? ¿Cómo estos títulos más? Maestría, ¿no? Ahí ahora en la moda es ser una maestría en teología, licenciatura y todo, empiezo a sacar títulos aquí y yo lo que estoy explicando ustedes no lo entienden. Perdí mi tiempo y los años de estudio. ¿Se quedaron fuera? ¿De qué me vale a mí? Porque ustedes vean aquí hoy, eso es orgullo personal, hermano. El orgullo no es un fruto del Espíritu. Gloria, me estoy ensalzando yo mismo. Ya tengo un título de esto, un título del otro. Y cuando empiezo a dar la clase aquí, ustedes no entienden ni papa. ¿De qué sirvió, hermano? Y empiezo a explicar cómo se formó la contrapelusa de Clint Colgante. Usted no va a entender nada de eso, hermano. Tengo que hablar con palabras sencillas, lo que nos enseñó, lo que Jesucristo le enseñaba a su pueblo en el tiempo que él enseñaba la Escritura. Lo hacía de una forma tan simple que comparaba el Evangelio con campesinos que sembraban la semilla, con pescadores que traían la pesca. Cosas sencillas, nada complicado. Entonces nosotros si anhelamos dones del Espíritu a través de la lengua, que se entienda, que tenga interpretación, que los hermanos puedan saber lo que usted se está edificando, lo que el Espíritu le está edificando a usted y lo que el Espíritu le edifica a usted y lo que el Espíritu le quiere enseñar a la iglesia. Si eso no sucede, estamos perdiendo el tiempo. Si ustedes no aprenden con lo que yo estoy diciendo, perdemos el tiempo. Los títulos que yo tengo no les sirven de nada. O las cosas que yo le puedo enseñar que usted no entiende no valen de nada tampoco. No me puedes dar una conferencia la semana que viene de medicina y eso, cómo se reparte la medicina. ¿Lo puedes hablar aquí? ¿Sí? Pero eso no edifica la iglesia. Él puede, él sabe. Pero no nos sirve a nosotros. Yo quiero que presten atención, lean este capítulo completo, no se lo pierdan. 1 Corintios capítulo 14, 1 Corintios capítulo 14, léalo, tómense su tiempo, vuélvanlo a leer si no entienden. Si no entienden algo, lo llaman a Robertico y se lo preguntan.
Si Robertico no responde, me llaman a mí, porque primero hay que ir por categoría, y yo se los explico. Pero lean la escritura. Lean eso al detalle. No se pierda ningún detalle de 1 Corintios 14, lo que es la lengua. Y recuerde esto, que la lengua, de una forma o de otra, es para edificación. Edificación. Para provecho de la iglesia. Y si usted no está en la iglesia y quiere hacerlo en su casa y está hablando lengua, eso para provecho suyo. Bien le va a hacer. Y no impidan, como dice más adelante, lean, no impidáis hablar en lengua. No lo impidan. Ahí es exacto, ahí es donde el Espíritu fluye. No lo impida. Pero cuando esté en la iglesia, por favor, lo que usted diga, hágalo para edificación de la iglesia. Que el Señor le bendiga.